Hola, buen día, doctora, compañeros. Mi nombre es Gaspar Arcos Carlos, del grupo 604 de la Facultad de Medicina de la UAGRO, y les voy a presentar el tema de cáncer cervicuterino. Empezando con la introducción, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública debido a su alta incidencia y mortalidad, especialmente entre las mujeres en edad reproductiva. La incidencia internacional de este cáncer tiende a reflejar las diferencias en cultura, actitudes hacia promiscuidad sexual e introducción y desempeño de los programas de tamizaje. Esta pues constituye un problema de salud pública y principalmente en poblaciones que tienen bajos rangos de tamizaje, combinado con una alta prevalencia de infección por el virus del papiloma humano y las conductas liberales en cuanto a prácticas sexuales. A nivel mundial, constituye la cuarta neoplasia más frecuente, según estadísticas del Globocan, para el año 2012, con una mortalidad de 266.000 casos al año. Estos números pues presentan similitudes dependiendo de la zona geográfica, la condición socioeconómica y estados de oferta en salud de pacientes con cáncer. Los datos de los registros de cáncer a largo plazo indican disminuciones en las tasas de incidencia estandarizadas por edad del cáncer cervicuterino en las últimas décadas en la mayoría de los países de Europa Oriental. Esto se puede explicar en parte por las tendencias de infección, por el VPH y estrategias de diagnóstico y tratamiento temprano entre las diversas poblaciones en riesgo, especialmente en países de ingresos bajos y medianos contra los países de altos ingresos. Aunque hay pocas dudas de que la incidencia de infección por VPH haya aumentado en muchas poblaciones. Una epidemia de cáncer cervical se ha evitado, en parte, mediante la detección y el tratamiento eficaz de las lesiones cervicales preinvasoras. En México, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública, según la estadística del INEGI del 2012. Representa el 9.7% de la ocupación hospitalaria, esto por debajo del cáncer de mama. Un reporte realizado de forma independiente en la población mexicana revela datos de incidencia y ajustada por edad, como se puede ver en la tabla, que sitúan a la población mexicana lejos de los datos de salud de países desarrollados y semejantes a Centroamérica y países en vías de desarrollo, así como por encima de la media de incidencia a nivel mundial. Dentro de los factores de riesgo tenemos el bajo nivel sociocultural, inicio temprano de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, infección por VPH y VIH, como también tenemos el tabaquismo. Hasta hace muchos años las razones para estas asociaciones solo eran especulaciones. Sin embargo, actualmente con los datos epidemiológicos combinados con los resultados de estudios moleculares, son suficientes para identificar al VPH como el agente etiológico más importante para el desarrollo de esta neoplasia. Existen más de 200 tipos y aproximadamente 40 de ellos infectan al epitelio cervical. El VPH tipo 16 es el genotipo más carcinogénico y ocurre aproximadamente en el 55 al 60% de todos los carcinomas cervicales. El VPH 18 es el segundo tipo más carcinogénico y ocurre en el 10 al 15% de todos los tumores. En mujeres mexicanas se han identificado los tipos de alto riesgo 16 y 17 y 18 hasta el 80% de los casos de cáncer cervical invasor. En la clasificación histológica tenemos que el tipo histológico más frecuente en el carcinoma epidermoide con un 91.5%, seguido del adenocarcinoma con 3.7% y el carcinoma adenoescamoso con 1.7%. Existen otras neoplasias poco frecuentes como los melanomas, linfomas y sarcomas primarios de cervix. En la unión escamocolumnar del cérvix, que es la zona de transformación, ocurren cambios metaplásicos continuos de mayor actividad en la etapa embrionaria, durante la pubertad y durante el primer embarazo, los cuales declinan después de la menopausia y estos en el sitio donde se origina el carcinoma de células escamosas. Las lesiones invasivas son frecuentemente asociadas con lesiones preinvasoras adyacentes o enfermedad in situ. Diversos estudios han demostrado el largo proceso de transformación desde la enfermedad preinvasora hasta el cáncer cervical invasor.
La invasión directa se extiende fuera del cuello uterino a través de los ligamentos de fijación, el conducto endocervical, endometrio o hacia la vagina. En etapas más avanzadas infiltran la vejiga y el recto. La diseminación ganglionar esta ocurre de manera ordenada, ya que el drenaje linfático del cérvix se encuentra organizado en tres plexos, que se anastomosan entre ellos y drenan la mucosa, la capa muscular y la capa serosa. Los primeros ganglios afectados son los paracervicales, posteriormente los parametriales, paraureterales, los hipogástricos, los ilíacos externos y comunes, los presacros y los preaórticos, y en fases más avanzadas invaden los ganglios mediastinales y paraórticos. Las metástasis por vía hematógena en raras ocasiones se detectan durante el diagnóstico. En las manifestaciones clínicas, pues se dice que las mujeres en etapa temprana usualmente no presentan síntomas, ya que estos no comienzan hasta que una lesión preinvasora se torna un cáncer invasor, el cual crece hacia los tejidos adyacentes y cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son el sangrado vaginal anormal, puede ser poscoital, intramenstrual o posmenopáusico. Otro es la secreción vaginal inusual con contenido seroso o sanguíneo y fétido. También el dolor durante el coito vaginal, también palpación de tumor en cervix que podrá ser visto en especuloscopía simple. En etapas localmente avanzadas, los pacientes podrán presentar dolor pélvico, edema de extremidades inferiores, ganglios inguinales palpables, la secreción fétida transvaginal y presencia de fístula urinaria o rectal hacia la vagina. Y al tacto vaginal, el tumor destruye el cérvix e infiltra la vagina con dolor a la palpación vaginal y rectal. El escrutinio. La meta fundamental del escrutinio es prevenir la morbilidad y mortalidad del cáncer cervical, y la prueba estándar es la citología cervicovaginal, la cual tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96 al 99% en el diagnóstico de lesiones preinvasoras. La edad a la que debe iniciarse el escrutinio es a los 21 años, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. No obstante, la norma oficial mexicana señala que debe realizarse entre los 25 y 64 años de edad o al inicio de la vida sexual. Para las mujeres en el grupo de edad de los 21 a 29 años, con dos o más resultados de citología negativos consecutivos, se recomienda realizarse cada 3 años. Entrando al diagnóstico, una vez que se ha detectado mediante el escrutinio una lesión maligna temprana, los pacientes deben ser evaluados a través de la colposcopía, la citología y toma de biopsia. En el caso del cáncer cervical invasor, el interrogatorio y la exploración física son fundamentales para la estadificación. En los tumores localmente avanzados deben realizarse pruebas de funcionamiento hepático, además de los estudios rutinarios y la tomografía computarizada o resonancia magnética. La cistoscopía y la rectosigmoidoscopía se realizarán en caso de sospecha de invasión vesical o rectal. En la estadificación, el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia es el más aceptado en todo el mundo. La actualización de 2010 identifican las diferentes etapas clínicas, como se ve en la tabla, demostrando una relación directa entre la extensión locorregional, el estado ganglionar, la enfermedad a distancia y la supervivencia global a 5 años, así como la supervivencia libre de recurrencia, subrayando así a estos como los principales factores pronósticos para esta enfermedad. Para una estadificación adecuada, la FIGO, Committee on Gynecology, recomienda la realización de biopsia confirmatoria de la lesión cervical, análisis de la biometría hemática, prueba de función renal y hepática, el examen pélvico bajo sedación, la cistoscopía, la sigmoidoscopía, la tomografía computarizada, resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. En el tratamiento, en etapas clínicas tempranas es quirúrgico. En etapas avanzadas, la terapia de elección es la radioterapia concomitante con quimioterapia, y en pacientes con metástasis a distancia se recomienda el tratamiento con quimioterapia o cuidados paliativos.
Entrando a la etapa clínica preinvasiva, in situ, el tratamiento es con cono o incisión electroquirúrgica. Otras opciones incluyen el láser, la crioterapia o la histerectomía simple. En etapas clínicas invasivas, la etapa clínica 1A, en esta es la histerectomía total abdominal o traquelectomía. En caso de realizar biopsia con cono, este debe obtenerse con márgenes negativos y debe realizarse seguimiento estrección. Mujeres con deseo de preservar su fertilidad. En la etapa clínica 1A1, sin permeabilización linfovascular, se debe realizar biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. Si los márgenes son positivos, se realizará nueva biopsia con cono o traquelectomía. En esta etapa clínica sin invasión linfovascular, las posibilidades de metástasis ganglionar son menores al 1%, por lo que el tratamiento con cono es una opción en pacientes que desean preservar la fertilidad. La histerectomía simple es una opción en las pacientes con paridad satisfecha o que no desean la preservación de la fertilidad. El objetivo de la biopsia en cono es remover el ectocervix y el canal endocervical. Con ese movimiento se obtiene un espécimen intacto para la evaluación histopatológica. En la etapa clínica 1A1 con permeación linfovascular, la biopsia con cono con márgenes quirúrgicos negativos, preferiblemente de 3 milímetros. Si los márgenes son positivos, se realizará nueva biopsia con cono o traquelectomía. En caso de documentarse permeación linfovascular, se debe realizar disección ganglionar pélvica. Otra opción aceptable es realizar traquelectomía radical con disección ganglionar pélvica. En etapas tempranas, los pacientes que no son susceptibles a abordaje quirúrgico pueden ser tratados mediante radioterapia en la modalidad de braquiterapia. Las dosis de tratamiento con esta modalidad son de 65 a 75 Gray, con braquiterapia de baja tasa de dosis o con braquiterapia de alta tasa de dosis, en la cual habitualmente se utilizan 6 aplicaciones de 7 Gray. De existir factores patológicos de alto riesgo de recurrencia, se sugiere tratar como la 1B. En las etapas clínicas 1B1 y 2A1, el tratamiento consiste en histerectomía radical más disección ganglionar pélvica o radioterapia externa. En pacientes que no desean presentar la fertilidad, la histerectomía radical con disección pélvica es un tratamiento adecuado para pacientes en estadios 1A, 1B y 2A, ya que permite la resección amplia del tumor e incluye la escisión de la mayor parte de los ligamentos cardinales y uterosacros, la extirpación de la parte superior del canal vaginal, que es de 1 a 2 centímetros, además de los ganglios pélvicos, y este tipo de cirugía se puede realizar con la laparoscopía o la parotomía. En pacientes con interés en la preservación de la fertilidad, el tratamiento con traquelectomía con linfadenectomía laparoscópica ha sido descrito como una opción para pacientes con estadios clínicos 1A2 y 1B1, con tumores de 2 centímetros o menos. El cérvix, la parte superior de la vagina y ligamentos son removidos al igual que en una histerectomía tipo B, con la diferencia de que el cuerpo uterino es preservado. Con este tipo de tratamiento quirúrgico se ha reportado que hasta el 72% de los pacientes logran una gestación de 37 semanas o más. La técnica del ganglio centinela ha sido descrita como parte del manejo quirúrgico de pacientes con ESI de cáncer cervicuterino. Los mejores resultados han sido descritos en tumores de 2 centímetros y menos. Esta consiste en la inyección de un colorante o de un marcador radioactivo en el cérvix uterino, por lo general en 2 a 4 puntos. Posteriormente, los ganglios son identificados durante la cirugía, ya sea mediante visualización directa o con un detector. En las etapas clínicas 1B2 y 4A, la radioterapia concomitante con quimioterapia. En la radioterapia, las dosis a pelvis con radioterapia externa de 45 a 50 grays en fracción de 1.8 y 2 grays, en un lapso de 5 semanas, seguidos de braquiterapia 4 fracciones de 7 grays con ATD o 35 grays con BTD, que sería
la braquiterapia de baja tasa de dosis. La quimioterapia, el agente de elección es el cisplatino semanal, el cual se aplica durante la radioterapia externa como radiosensibilizador. Si se documentan ganglios retroperitoneales positivos, en conjunto con un equipo multidisciplinario considera realizar disección ganglionar de dicho nivel y de resultar positivo tratar con radioterapia con campo extendido del retroperitoneo. En la etapa clínica 4B, los pacientes con metástasis a distancia son tratados con quimioterapia y en los pacientes con síntomas por actividad tumoral como dolor y sangrado son susceptibles de tratamiento con radioterapia o cirugía. En el tratamiento posoperatorio, que sería la radioterapia adyuvante, después del tratamiento con cirugía, las pacientes con factores de alto riesgo de recurrencia como tamaño del tumor de 4 centímetros y mayor, PLB, invasión de más del tercio del estroma, se benefician del tratamiento de radioterapia posoperatoria. En el estudio GOG 92, los pacientes que presentaron 2 o más factores de riesgo fueron tratados con radioterapia pelvis con dosis de 46 a 50.4 Grays. Se observó que la radioterapia reduce la recurrencia local y a distancia de un 31 a un 18%, con mejoría de la supervivencia libre de progresión de un 65 a 78%. En la radioterapia con quimioterapia concomitante adyuvante, el estudio GOP92 demostró beneficio del tratamiento posoperatorio con quimioterapia y radioterapia en pacientes con los siguientes factores: los ganglios positivos, márgenes positivos y parametrios positivos. El tratamiento combinado mejoró la supervivencia libre de progresión de un 80 a 63% y la supervivencia global de un 81 al 71%. Un análisis adicional demostró que el tratamiento con quimioterapia y radioterapia mejoró la recurrencia local en un 50% y las metástasis a distancia en un 30%. En el pronóstico, las probabilidades de control local y de supervivencia en pacientes con cáncer cervicuterino están estrechamente relacionadas con la etapa clínica. Esto así como se observa en la tabla que tenemos aquí en pantalla. La vigilancia en pacientes con cáncer cervicuterino se realizará con base al consenso internacional, dividiendo a las pacientes en grupos de riesgo para la recurrencia según la etapa en el momento del diagnóstico y de tratamiento recibido. En términos generales, se considera que la vigilancia bianual es suficiente en pacientes de bajo riesgo y en pacientes de alto riesgo de recurrencia se recomienda cada 3 meses los primeros 2 años y de forma bianual del tercero al quinto año, posteriormente de forma anual. Se considera un pilar para el seguimiento de la educación del paciente acerca de la reducción de peso corporal, cese del tabaquismo y la instrucción sobre los datos de alarma con flujo fétido o sangrado transvaginal, pérdida de peso o tos persistente. La citología cervicovaginal es de poca utilidad, especialmente en pacientes con etapas clínicas 1 y 2. Los estudios de imagen como la tomografía y resonancia no están rutinariamente recomendados en ausencia de síntomas o datos clínicos de enfermedad. Y por último, aquí tenemos la bibliografía de donde sacamos de información, que es del libro de Oncología General para Profesionales de la Salud de Primer Contacto. Espero les haya gustado la presentación y muchas gracias.